Que su espada, usted tiene su espada a la mano, ¿verdad? Saque su espada y no la va a dejar de utilizar hoy. Amén. Hoy quiero estar bajo varios puntos, quiero tocar a la luz de la palabra, pero mientras preparaba este mensaje, el Espíritu Santo tocaba lo más profundo de mi corazón. Porque creo yo que va a ser un mensaje de bendición, no es un mensaje tan solo de ayuda o de inspiración, es un mensaje que nos confronta a todos en una verdad. Amén. Así que dígale al que está a su lado, dígale, no seas un demoledor, perdón. Dígale, no seas un demoledor. Dígale, vuélvale a decir, no seas un demoledor. Impresionante, ¿verdad? Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado que una frase que dice, la sangre pesa más que el agua, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa frase? La sangre pesa más que el agua. La idea es que los vínculos familiares suelen ser mucho más poderosos, tantos que algunos pierden la objetividad defendiendo a los suyos. Y la frase dice, la sangre pesa más que el agua, ¿verdad? ¿Cuántos no han peleado por algún familiar en algún momento? Y quizás en ese momento usted no ha tenido objetividad. Y en esa situación, porque no tenemos objetividad, muchas veces los que somos padres somos capaces de defender a nuestros hijos a capa y espada, ¿verdad? Y los que son madres, aún más. Yo siempre digo que las que son madres pelean a diestra y a siniestra y sacan hasta las uñas por sus hijos. Pueden estar mal o pueden estar bien, pero sabemos que el padre y la madre siempre van a tener, ¿qué cosa? Ese deseo de cuidar. ¿Acaso cuando usted, madre que está aquí o padre que está aquí, cuando usted oye hablar mal de su hijo, usted cómo se pone? Y alguien dice, habla de todo mal menos de mi hijo, ¿verdad? Tú puedes hablar mal de todo el mundo menos de mis hijos, ¿verdad? Quien ha estado en esa posición entiende esta frase, que la sangre pesa más que el agua. Pero yo quiero decirle que tiene sus excepciones esta frase. Proverbios capítulo 18, vaya conmigo, versículo 24, y dice el texto así, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Cuántos dicen amén? Léalo nuevamente. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Cuántos saben que a veces la misma familia puede tener disensiones? Pero tú en la casa del Señor puedes encontrar, ¿qué cosa? Un gran amigo. O en la vida te ofrece grandes amigos. Si existe un lugar donde debe de haber una excepción, hermano Wilfredo, esa excepción de esta frase no debería de ser tan expresiva, que es en la iglesia. Nosotros somos hermanos de sangre. ¿Cuántos hermanos de sangre hay aquí? ¿Usted no es un hermano mío de sangre? Yo soy un hermano de usted de sangre. Y usted es un hermano mío de sangre. Pero pastor, ¿cómo es esto si usted no tiene mi mismo apellido? No importa. Si yo no tengo su mismo apellido, si no tenemos el mismo origen étnico, si no tenemos la misma nacionalidad, pero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos sido lavados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso nos hace tener una relación familiar. Eso pesa. Entonces, como nos une la sangre del Cordero, algo que debe de pesar en nosotros es eso, la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 19, declara y dice lo siguiente. Algo que me asombra, que Pablo exhorta a la iglesia en Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjero. Mira el que está a su lado y dile, usted no es un extranjero. Dice el texto, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos somos parte de una gran familia? Usted y yo somos parte de una gran familia. Y mira el que está a su lado y dígale, tú no vas a tener una zona VIP en el cielo.
todos vamos a ir al mismo cielo. Todos vamos a ir a la misma eternidad. Todos estamos peleando por correr la buena batalla de la fe. Con defectos, con errores, con virtudes, pero estamos corriendo, ¿verdad? ¿Cuántos están corriendo esta batalla? Yo estoy corriendo esta batalla. Mi hermano Luis está corriendo esta batalla. Mi hermano Héctor está corriendo la batalla. Mi hermana Wendy está corriendo la batalla. Todos los que estamos aquí presentes estamos corriendo la buena batalla de la fe. Pero eso me hace entender a mí que ahora ya no soy un extranjero. Ahora soy un miembro de la familia de Dios. Y como miembro de la familia de Dios, debido a que la sangre de Cristo que Jesús derramó, ahora pertenecemos. Escuche bien, Pablo exhorta y dice que ahora nos pertenecemos el uno del otro. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 5. Y mire lo que dice Romanos 12:5. Gozaos con los que ¿Cuántos se gozan aquí? Mano Luis, yo me tengo que gozar con tu gozo. Pero el texto dice también, llorad con los que lloran. Y el texto dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿de qué? De Cristo. Y todos miembros de los unos de los otros. ¿Sabe qué es impresionante esto? Que mientras estudiaba este texto de Francisco, una de las cosas más relevantes es que ya tú no estás por separado de mí. Es que tú me complementas a mí y yo te complemento a ti. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, tú puedes tener un temperamento diferente, un carácter distinto, pero tú me complementas y yo te complemento. Por eso yo tengo que valorarte, porque así como yo te complemento y tú me complementas, quizás uno de los dos puede tener un pensamiento diferente, pero eso sigue diciendo que hay un complemento en Cristo. Ahora, el texto nos exhorta y nos evidencia y dice la palabra del Señor. En Efesios 2:19 somos ahora miembros de la familia de Dios. Debido a la sangre de Cristo Jesús que Él derramó, ahora le pertenecemos a Él y somos uno para que el mundo que haga, crea. Ahora somos uno. Mira que está a su lado y dígale, somos uno. ¿Cuántos somos uno aquí? Mana Rosemary, cuando tú lloras, yo lloro. Mana Marcia, cuando tú estás alegre, yo me alegro. Porque eso es ser uno en Cristo. Cuando tú estás pasando un momento difícil, yo lo paso también. Cuando tú alcanzas una victoria, hermano Wilfrido, yo me siento victorioso. Porque eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, Efesios 4:3 te exhorta en una situación, en un punto. Efesios capítulo 4, verso 3 dice, solícitos en guardar ¿qué cosa? Diga conmigo, la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la... ¿A qué somos llamados? Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso a guardar a estar esmerándonos en guardar la unidad, pero tenemos que inspirarnos en la paz. Yo no he visto lugares que tengan falta de paz que hayan alcanzado victorias. ¿Acaso usted en el matrimonio cuando llega a su casa, qué es lo que usted quiere tener? Usted no quiere tener un esposo o una esposa que esté encima de usted haciéndole la vida imposible, ¿verdad? Usted necesita tener ¿qué cosa? Paz. La armonía viene por el vínculo de la paz. Mucha gente habla de la unidad, pero no expresa unidad. Mucha gente dice tener unidad, pero no expresa la unidad en el Señor. Ahora, Romanos capítulo 15, y ese va a ser el verso clave. Vaya conmigo a Romanos 15, versículo del 1 al 13. Vamos a leer los 13 versículos. Romanos capítulo 15. Si usted no sabe dónde está Romano, búsquelo. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Romanos capítulo 15. Exacto, amén. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Entonces búsquelo, porque usted como buen lector de la palabra tiene que saber dónde está Romanos.
Y si usted está comenzando en el Señor, dígale a alguien que usted lo ve más viejito en Dios, ayúdame. Y nosotros como más viejitos en el Señor, ¿qué hacemos? Ayudamos. Pero ahora usted tiene una app, la Biblia. Y ya no necesitamos, ya le doy el versículo, ya no necesitamos tener qué cosa, buscarlo. Ahora necesitamos solo ir a la app y usted lo va a encontrar. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 13, dice el texto. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los y no agrandarnos a nosotros. Impresionante, ¿verdad? Leámoslo nuevamente. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros. Pablo está haciendo una similitud con el orgullo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, es que yo soy fuerte. Y como yo soy fuerte, yo tengo más capacidad para tomar decisiones dentro de la iglesia. ¿Usted está aquí? Pero vamos a ver cómo, hermano Luis Pablo nos rompe ese concepto. Mire lo que dice, Pablo exhorta y en el verso 2 declara y dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pablo está diciendo, si tú te sientes fuerte, agrádate en lo bueno para edificación. No te sientas el MacGyver de la casa. Ahora, mira lo que dice el texto. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, y vamos a estudiar más adelante este texto, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre. Una de las cosas relevantes que Pablo está hablando a la iglesia de Roma es no crear, sino perseverar a pensar de la diferencia que podamos tener que no son esencial. Mira, tú y yo podemos tener diferencias, pero no es lo esencial. Usted tiene diferencias, que igual que mí, ¿verdad, hermano Mariano? Podemos tener diferencias, pero ¿qué nos une? La misma sangre. Yo puedo tener diferencia con mi hermana Alejandra, pero ¿qué me une? La misma sangre. Hermano, el problema de la iglesia de este siglo es que se está preocupando en las diferencias, pero no se está preocupando en poder fortalecer la fe de los débiles. ¿Usted está aquí? Entonces, Pablo hace una teología tan grande que lo primero que dice es en el verso 1, así que los que somos fuertes. ¿Cuántos fuertes hay aquí? ¿Cuántos son fuertes? ¿Cuántos fuertes vemos aquí, verdad? Pero dice el texto, debemos de soportar la flaqueza de los. Ahora le pregunto, ¿cuántos débiles habemos aquí? Así como dijo fuerte, amén. Usted también es débil muchas veces. Ay, pastores, que yo no sé. Usted también es débil. Todos los que estamos aquí tenemos virtudes y tenemos defectos. Tenemos cosas que nos hacen fuertes, Ricardo, y cosas que nos hacen débiles. Por eso yo no debo menospreciar al que recién está comenzando en el Señor, ni debo de agrandarme por cuántos años tengo en el Señor. Porque Pablo está diciendo un principio, tú puedes ser fuerte, pero debes de aprender a tolerar a los que son débiles en el Señor. O sea, Pablo está diciendo, hermana Luz, que los débiles siempre van a estar. O sea, nosotros siempre vamos a estar entre la grey. Pablo le dijo a los fariseos hipócritas, Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, sepulcros, blanqueados, pero no voy a entrar a este estudio. Escuche bien. Los hermanos de Roma, escuche, provenía de un trasfondo judío. Recordemos que la iglesia de Roma se crea bajo ese contexto. Los judíos se esparcieron
En la época de aquel emperador, ese emperador comenzó a esparcir a los judíos y de repente se levanta una iglesia en Roma. Pero esa iglesia en Roma, en su mayor porcentaje de miembros, era un porcentaje de judíos radicales. De judíos que habían perseverado en su fe, que habían sido, ¿qué cosa? Extraviados, se habían ido de sus ciudades de orígenes y habían llegado a ese lugar, pero habían sido levantados a través de una iglesia de Jesucristo. Y escuche bien, a estos judíos le era difícil desconectarse de las regulaciones del Antiguo Testamento. Con respecto como que cuál era la problemática en Roma, Joan. La problemática era que la comida era una de las principales problemáticas. El judío decía, no tengo que comer esto. Y Pablo le dice y contradice aquello, que una de las cosas que debemos evidenciar es que todo el Antiguo Testamento se hace evidencia únicamente de lo que Cristo hizo en esta tierra por nosotros. Ahora, existen iglesias ahora que pretenden ser judíos en este tiempo. Y escuche, y hay una corriente hoy en día que se está determinando decir que son judíos mesiánicos. Y hermano, esa corriente de autodenominarse judío mesiánico, hay una problemática, porque la problemática es que desde esta época comenzaron a haber disensiones, porque si yo era judío o yo era un gentil. Entonces, hay un problema que radica no ahora, sino desde la época del apóstol Pablo. Y Pablo está cortando, hermana Marianita, de raíz preceptos que humanamente podían ser concebidos. Pero Dios siempre tiene una excepción a la regla. ¿Acaso Dios no hizo con un propósito levantar a una mujer llamada Rahab la prostituta para que se convierta dentro del pueblo judío? Y no era tan solo parte de una de las 12. ¿Quién era Mariana? Era de un antepasado del Mesías. ¿Acaso Dios no levantó a una Ruth llamada Ruth la Moabita, que le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? Porque es que esto no se trata de si soy evangélico o no soy evangélico. Esto se trata de tener la vida de Cristo presente en nuestras vidas. Muchos de estos miembros provenían de un trasfondo gentil, estaban judíos y gentiles en esta combinación de la iglesia de Roma, hermano Wilfredo. Había una combinación, una mezcla. Habían judíos, habían gentiles, pero había ese espíritu de disensión. Yo soy judío y yo soy llamado por Dios, porque hay que admitir que el pueblo judío, por tener una promesa, no entendió que Jesús no tan solo vino para los judíos, vino para los gentiles, vino para todo aquel que necesite escuchar el precioso nombre de Cristo Jesús. Ahora, 1 de Corintios capítulo 10 verso 25 menciona algo de todo lo que se vende en la carnicería. Miren lo que Pablo dice. ¿Usted recuerda cuál era el conflicto en Roma? El conflicto en Roma de los judíos es que ellos no comían carnita de cerdo. Ay, el pernil tan bueno que es. Y Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Porque no es lo que estás viendo que es impuro, es lo que entra a tu corazón y se transforma. Y dice el texto, sin preguntar nada por motivos de... Una de las cosas impresionantes es que ya no tenemos que guardar nosotros el calendario religioso judío. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Porque ahora adoramos a Dios cuando queremos. Levantamos nuestras manos a Dios cuando necesitamos y cuando creemos, cuando vemos, cuando sentimos, y aun cuando no sentimos, levantamos nuestras manos al cielo y alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no necesitamos un sumo sacerdote para que entre por mediante nosotros. Solo necesitamos a Cristo Jesús como mayor sumo sacerdote. Ya no necesitamos una tienda, no necesitamos un tabernáculo, no necesitamos, hermano, usted no necesita eso. Usted lo que necesita es tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios para entrar y decirle a Dios: Padre, te necesito. Es abrir nuestra boca donde quiera que estemos. Es levantar nuestras voces en motivo de señal de que necesitamos de Él. Ya no tendremos que guardar el calendario religioso de Israel. Si usted quiere hacerse judío mesiánico es su problema, pero usted no tiene que guardar un calendario judío. Usted tiene que vivir en santidad, vivir para Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, creer que Él resucitó de entre los muertos y usted será salvo. Esas diferencias estaban siendo difíciles para los gentiles, porque los gentiles, Ezequiel, no guardaban el calendario judío y los judíos lo guardaban al pie de la letra. Los gentiles veían a los judíos y de hecho una de las grandes problemáticas era el asunto de la circuncisión. El pueblo judío se circuncidaba y el pueblo gentil no. ¿Y qué dice el apóstol? No es tan solo una circuncisión física, es que tu corazón sea circuncidado. Porque tú puedes estar aquí, puedes seguir siendo el mismo hipócrita de siempre. Tú puedes estar aquí, puedes seguir siendo el mismo religioso de siempre. Pero alguien que ha circuncidado el corazón es alguien que va más allá y ve más allá a Dios y a su prójimo. ¿Usted está aquí? Entonces, el prójimo no es el que te acaricia, el que te habla bonito, Danilo. El prójimo es el que me hace la vida imposible. Y a ese prójimo yo tengo que amarlo. Yo tengo que abrazarlo. Yo tengo que bendecirlo. Yo tengo que declarar cielos abiertos. No importa si te hace la vida imposible. Ámalo, dice el Señor. Los creyentes débiles estaban condenados o estaban siendo condenados por los fuertes. ¿Usted está aquí? Romanos capítulo 15, una de las evidencias que nos da es que los creyentes débiles estaban condenando a los fuertes. Mientras que los fuertes creyentes, mejores informados. ¿Cuántos mejores informados habemos aquí? Hay muchos que han pasado el instituto bíblico, el doctorado en teología, PhD en teología, 30 años en el Señor y tienen tanta doctrina, discipulados. Los 4 pastores los han discipulado en esta iglesia. Y gloria a Dios por eso, porque eso es una bendición. Pero algo que debe de haber evidenciar en nuestros corazones es que yo no me siento más que nadie por eso. Yo no puedo sentirme superior a otro por aquello. Porque si usted se siente superior, hay un problema. Ahora, el problema de los fuertes con los débiles era que los fuertes estaban despreciando la fe de los débiles. Los fuertes estaban siendo insensibles con el uso de la libertad. Mientras que ambos grupos estaban faltando a una regla principal, a una ley que es el amor y representar a Jesús en esta tierra. Es que los gentiles y los judíos tenían una regla general. Y esa la tenemos todos en este tiempo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Regla general. No necesitas ser judío, judío mesiánico, gentil, cristiano evangélico, pentecostal, bautista. No, necesitas tener en claro una regla general. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Qué regla tan fenomenal. Pero cuán difícil es comprender eso. Porque si hay un hermanito que no lo soporto, ¿qué hago? Lo comienzo a acribillar. Es que ese hermanito me saca canas verdes. ¿Qué dice Pablo? Soporta. Ámalo. Y a los débiles también les voy a hablar, porque débiles representan los nuevos en el Señor. Hay muchos nuevos en Dios que dicen, pero ese tiene 30 años y no tiene la figura de Cristo. Ámalo. Abrázalo. Cuídalo. Presérvalo. Ambos grupos estaban faltando a la ley. Estaban faltando al amor y mal representaban a Jesús en esta tierra. Cuando todos nos vestimos de Cristo, dígale que está a tu lado y dígale, vístete de Cristo. Déjate de vestirte de pentecostal. Déjate de vestirte de religioso. Vístete de Cristo. Vístete de Cristo. El problema es que no nos vestimos de Cristo porque no tenemos dependencia del Espíritu Santo. Y cuando no tenemos dependencia del Espíritu Santo, lo que el hermano hace me irrita. Si el hermano pasó, me irrita. Si el hermano habló, me irrita. ¿Sabes por qué te irrita? Porque no tienes el Espíritu Santo. Ay, hermano, créame que este mensaje a mí me habló primero el Señor. Yo le decía, ay Dios, pero en verdad que es duro. Romanos 15, versos 6, 7 y 9. Mire lo que dice el verso 6. Si lo tiene, hijo, Romanos, mire, para que unánimes a una voz, diga conmigo, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 7. Declara el texto, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de ¿quién? ¿Cómo te recibió Cristo? Hermano, a mí Cristo me recibió desadaptado, desgastado, con malos modales, con un temperamento raro. Pero así Cristo me acogió y me amó. Así Cristo me levantó. Así Cristo me restauró. Así Cristo me cambió. Así Cristo hizo de mí una nueva criatura. Así que tú no eres más que Cristo. Texto verso 7. Por tanto, recibí los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Verso 8, Dariel. Y dice el texto, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a quienes. El problema es que hoy estamos siendo siervos a la religiosidad. Y la Biblia dice que tú no puedes servir a dos señores. O sirves a Cristo o sirves a la religiosidad. Pero ambas no puedes servir. Y ojo, yo no estoy hablando de tu forma de vestir. Yo no estoy hablando de tu forma de caminar. Yo no estoy hablando con qué carro tienes. No estoy hablando de teología de prosperidad o teología de no tener nada. No, lo que yo estoy hablándote es que tú no puedes tener dos señores. O amas a Cristo o amas servir a tu egoísmo, a tu egocentrismo, a lo que tú sientes, al orgullo, a la vanagloria. No puedes servir a dos señores. ¿Estás aquí? Entonces, en estos 13 versículos, Pablo está hablando de una unidad glorificada por Dios.
¿Cuántos quieren vivir en una unidad glorificada por Dios? Bueno, yo quiero ser uno con usted. Yo a usted lo amo con sus defectos, con sus errores. Lo amo cuando viene de mal genio a la iglesia y cuando viene de buen genio. Sí, porque muchos vienen de mal genio a la iglesia. Y el pastor está en la puerta. Y yo me paro y digo, pero santo, ¿qué le pasó al siervo? Ha de venir peleando con la mujer y viene de quitarse con el pastor aquí. Es triste, ¿verdad? Y yo he aprendido que el que me viene y me hace eso, más le sonrío y más le abrazo. Hubo uno aquí, no voy a decir nombre. Estaba yo en la puerta y me quedó mirando y me lo quedé mirando y santo. Y Francisco, más lo abracé. Y le dije, Cristo te ama, varón, te amo en el amor del Señor. Pasaron 6 meses después y me dijo, uy, ese brazo de ese pastor me encantó. Porque no es lo que recibes, Claudio, es lo que das. Te lo voy a volver a repetir. No es lo que recibes, es lo que das. Aprende a dar amor. Aprende a demostrar amor. Hermano, a mí hay mucha gente me ha fallado. Mucha gente, hermano Mariano, en el pastorado, ¿qué hace? Y sabe que lo importante es tu actitud de cómo tú valores el sacrificio de Cristo en tu vida. Es impresionante que en estos 13 versículos en Romanos 15 hay 2 exhortaciones claras. Y si usted se detiene a ver cada verso, vamos a entrar en un bosque. Porque el verso es tan amplio que exhorta a la unidad. Pero yo quiero hacer referencia o detenerme en 2 puntos. Número 1, en vez de vivir para agrandarte o para agradarte a ti mismo, debes de procurar el bienestar de tu hermano en la fe. Mira que está tú y dile, yo quiero procurar tu bienestar. Verso 1, hermano Luis. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros. No te agrades a ti mismo. Soporta a tu hermano que es más débil y levántalo, transfórmalo. Sé un hombre de Dios. Pablo llegó a ser un judío sumamente escrupuloso. ¿Cuántos saben que Pablo era judío? Pablo no era un judío guachihuacho o esos que se creen judíos mesiánicos ahora, no. Pablo no era de eso. Pablo era judío. Pablo, cuando persiguió a los cristianos, era un judío a tal punto de defender la ley. Sacaba a los cristianos de las sinagogas y los llevaba presos. O sea, él no era cualquier judío. Él era un judío, como dicen los dominicanos, RT. De esa clase de judío era Pablo. Y Pablo, una de las cosas que me encanta es que Pablo llegó a ser un judío sumamente escrupuloso, pero en el cumplimiento de la fe, porque como había sido cumplido en la ley judaica, él en la fe tuvo que volver a reconstruir lo que el Señor o lo que la vida le había entregado. ¿Acaso ustedes no recuerdan que en Gálatas él dijo que él mostraba que era celoso entre todos los judíos? Pablo en los Galacenses le está diciendo, mira, si tú me quieres venir a predicar de que tú eres más judío que yo. No, yo soy más judío entre todos los judíos, está diciendo Pablo. ¿Y sabe por qué él decía con autoridad eso? Porque él perseguía a los cristianos y defendía la ley judaica. Pero es impresionante que Pablo se esforzaba en cumplir al pie de la letra la ley. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús y el Señor lo lleva a ese tiempo de desierto, a ese tiempo, Pablo,
una de las cosas que comienza a tener son los lentes de Jesús. ¿Usted está aquí? Porque cuando Pablo comienza a releer las escrituras, ya Pablo no la está leyendo, Natalia, como el judío. Ahora Pablo la está leyendo como el hombre que ha sido salvo por la gracia. El hombre que ha sido perdonado de tantos pecados. El hombre que ha sido transformado por el poder libertador del Señor Jesucristo. Pablo tuvo que releer ahora con los lentes de Jesús. Y permítame decirle a muchos que están aquí, muchos tenemos que comenzar a ponernos los lentes de Jesús para releer las escrituras. Especulación, pienso yo, ¿verdad? Cuando se fue a Arabia, a esa región, no es la Arabia de ahora. En ese tiempo Arabia era un desierto tan grande de extremo a extremo. Y yo me imagino a Pablo sentado releyendo los estatutos, releyendo la ley de Moisés y la ley de los profetas. Yo me imagino a Pablo diciendo, wow, pero ahora ya no veo a Jesús como el Jesús histórico. Veo a Jesús como el Jesús del cumplimiento profético sobre esta tierra. Y te lo voy a decir por qué Pablo dice eso. Pablo quería una nueva perspectiva de la vida. Pablo pudo haberle dicho a los fuertes, nosotros somos los fuertes, no nos toca a nosotros decidir lo que se puede no hacer dentro de la iglesia, pero eso no hizo Pablo. ¿Usted está aquí? Que Pablo le dijo, soporte a los débiles. Ahora, si yo tengo duda de algo que puede ofender a mi Dios, no lo debo de hacer. Cuando Pablo está diciendo todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer, Pablo no está diciendo que tú puedes fornicar y todo no te conviene hacer. Pablo está diciendo que la ley de Jehová se respeta. Y acordémonos que dentro de la ley de Jehová los fornicarios no entrarían al reino de los cielos. Dentro de la ley de Jehová decía, honra a tu padre y a tu madre. Eso no está diciendo. Pablo está diciendo que todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Todo me es lícito. Tú puedes comerte el cerdito, pero tienes que saber que no todo te conviene hacer. Y no por factor religión, sino también por factor de salud. Hay una corriente ahora, hermano Wilfredo, de creyentes que dicen, tómate la cervecita o el vinito, no hace nada. Pasa desapercibido si Jesús también lo hizo. Sin vergüenza. Antes de que me diga Jesús también lo hizo, voy a leer la Biblia primero. Entonces los ves en Facebook tomándose la copita de vino. ¿Y qué dijo Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. ¿Tú estás aquí? Todo te es lícito. No habla de la ley, habla de las malas costumbres, pero no todo te conviene hacer. La ley dice que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. La ley dice que los adúlteros tienen que tener un castigo. Eso dice la ley. Y eso no puede ser cambiado. Pablo está diciendo que tus malas costumbres tienen que saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Tú puedes dormir todo el día, Claudio, pero no te conviene. Porque si no, ¿quién te da de comer? ¿Usted está aquí? Usted puede dormir todo el día y como dicen algo en Facebook, duerma todo el día y vamos a ver quién paga los biles, la renta, el gas. No todo te conviene hacer. Ay, pastor, la Biblia dice todo me es lícito. No tome la palabra desde la perspectiva que no es. Pablo está haciendo la referencia desde nuestras malas costumbres, no desde la ley de Jehová. Ahora, mire que es impresionante que en Romanos capítulo 14, vaya conmigo al verso 14. Romanos 14, 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús,
que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él. Si tú sabes que esa falda, y permítame entrar en esto. Ay, pastor, nunca lo he visto predicar de vestimenta, lo voy a predicar. Si tú sabes que esa falda es de piedra de tropiezo para tu hermano, quítatela. Decía el hermano Gigi Ávila, póngase una falda que le tenga más tela, que Dios proveerá. Y yo no soy religioso, hermano. Pero usted, si usted sabe que usted tiene un cuerpo exuberante y se pone algo que está apretado y que no honra a Dios, quíteselo. Porque, hermano, dentro de la iglesia no vienen tan solo los edificados, vienen también los que vienen con ojos ¿de qué? De carnalidad. Con los que están recién creciendo en el Señor, y usted puede ser piedra de tropiezo para ellos. Ahora, no tan solo le voy a hablar a las mujeres, también le voy a hablar a los varones. Aprenda a vestirse con decoro. Hay varones que vienen con los pantalones que ya mismo les revientan las piernas. Yo digo, pero ven acá, ¿qué es esto? Hermano, vista con decoro. Yo no he podido entender cómo hay creyentes que pueden, y perdónenme con todo el respeto que se merece la iglesia, cómo creyentes que pueden llegar a la casa de Dios como que vienen a una pijamada a la iglesia. Hermano, esto no se trata de creernos más o menos, se trata de que la casa de Dios y Cristo merece respeto y yo debo de ser testimonio de Cristo. Y permítame decir esto, yo se lo entiendo a los que están comenzando. Los que están comenzando, hermano, venga como quiera. Que el Señor se encarga de usted. Pero decía mi madre, a los viejotes en el Señor. ¿Usted está aquí? Y no lo decía por las ancianas, lo decía por los que tienen muchos años. Es triste, ¿verdad? Porque podemos ser piedra de tropiezo para otros. Entonces, hermanos, no se trata de la ropa. Pero lo que hay en tu corazón, tú lo reflejas físicamente. ¿Estamos aquí? Yo no estoy criticando a nadie. Pero estoy criticando y sí lo exhorto, más que crítica, exhorto a los que tenemos más tiempo en el Señor ser fuertes. Hermano, si usted está comenzando, venga como quiera. Pero si usted ya tiene más tiempo en el Señor, usted tiene a alguien que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando usted, yo no sé si a usted le pasa eso, pero cuando usted sabe que algo no se está poniendo bien, porque el Espíritu Santo no solo te habla del carro nuevo y de la casa nueva y de la finca nueva que vas a tener en tu país, no, el Espíritu Santo también te habla de cómo tú vistes, de cómo tú actúas, de cómo tú hablas, de cómo te expresas, de qué sientes, de qué no sientes. Ese también es el Espíritu Santo. Que muchas veces tenemos al Espíritu Santo solo como la voz profética para las cosas buenas. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, no, cabezón, eso no, ahí no es el Espíritu Santo, es la conciencia. Ay, hermano. Por eso le dije que Dios, y yo veo a muchos serios ahora. Decía Gigi Ávila, sonríe que Cristo te ama. Que en paz descanse el cielo. ¿Usted está aquí? Toca a nosotros decidir hacer lo bueno en este tiempo. ¿Qué pasa en una iglesia donde los débiles son presionados a hacer algo que para los fuertes es fácil de comprender? El débil huye rápido. Y muchas veces, hermano, el débil lo hace no tan solo por amor a Dios, Francisco.
El débil, ¿sabe cómo lo hace? Lo hace por temor a los hermanos. Y ese es un gran error que la iglesia ha sufrido. Porque si usted cambia por temor a un hermano, hay un problema. ¿Usted está aquí? Yo no cambio porque el pastor me vea. Yo no he cambiado porque los diáconos me vean en la calle. Yo he cambiado porque los ojos de Dios están puestos sobre mí. ¿Está aquí usted? Entonces, es impresionante que una de las cosas más radicales, hermanos, que debemos de entender es que yo no puedo ser pie de tropiezo para los que están comenzando en el Señor. Y ese es el problema de la iglesia del siglo XXI. Usted creció con un concepto y usted quiere obligar al hermano a hacer lo mismo que usted hizo. Y así no funciona esto. ¿Sabe cuál debe de ser su oración y mi oración? Señor, tengo un encuentro con mi hermano para que el Espíritu Santo que me confrontó un día a mí, también lo confronte a él. Pero nosotros no somos jueces. Y yo le digo a los hermanos, yo no soy papá ni mamá aquí de nadie para terminarlos de criar. Yo los educo en la palabra. Y mi oración cada día en este altar, cada vez que yo vengo en las tardes, es decirle al Señor, Señor, obra en el corazón de cada hermano para que sea transformado por el poder del Espíritu Santo, para que pueda tomar mejores decisiones, para que pueda ser lleno de ese poder y pueda decirle al pecado, no, basta. Esa debe de ser nuestra oración. Pero si usted está como juez condenando a su hermano y usted es peor que el hermanito, no lo digo yo, lo dijo Mariana. Si yo tengo duda de que algo puede ofender a mi Dios, no le debo de hacer. Romanos capítulo 14, verso 23, léalo conmigo. Que dice el verso 23. Pero el que duda sobre lo que come, ¿qué dice el texto? Es condenado. Si usted ha dudado de lo que usted está haciendo, usted ya está siendo condenado. No se quite la falda porque alguien se la obliga. Quítese el pantalón. Quítese el pantalón porque usted ha sido convencido por el poder del Espíritu Santo. Y no hablo de, porque ayer no hablo de que el pantalón es santo, no. Lo que estoy hablando es que haga las cosas porque el Espíritu Santo lo ha convencido. Pero si usted lo hace dudando, hay un problema. Y voy a quitarme de la ropa, voy a ir a la ofrenda y al diezmo del Señor. Hay gente que da dudando de Dios. Usted está condenado. Y perdóneme que lo diga así. Pero si usted da su diezmo y su ofrenda sabiendo que Él es el dueño de todo, usted tiene bendición. Yo no ofrendo y no diezmo por quedar bien con mi distrito. Yo no ofrendo y no diezmo por quedar bien con mi superintendente, lo amo, lo respeto, pero no ofrendo por eso. Y no me interesa lo que ellos hagan con la ofrenda porque yo he aprendido que mejor es dar que recibir. He aprendido que cuando yo doy no me importa si ellos hacen lo que hacen. He entendido que yo le estoy dando a mi Dios y allá ellos que serán llamados a cuentas con el Señor. Yo estoy cumpliendo con la palabra. Pero si usted está esperando, uy, es que voy a ver con qué hace el hermano Armando con mi diezmo. O usted está emocionado porque venga a la asamblea del siguiente año para ver el reporte. Hay un problema en su corazón. Yo no espero nada a cambio. Ay, pastor, y ahí salgan los religiosos. Hay que velar por los bienes del Señor. Eso se lo dejo a mi Dios porque Él es el dueño de todo. Y Él es el que juzga y el que será juzgado un día. Somos nosotros. Yo no soy demandante de esas cosas. Hermano, yo bendigo a todos los hermanos que diezman y ofrendan en esta casa. Yo los bendigo. Y si usted recibe su informe, gloria sea al Señor. Yo no llevo mis reportes al aire el día cuando termine el año. Ni pienso que de mis diezmos me los quieran devolver después. Gloria a Dios si usted lo hace, pero yo no lo hago.
Porque yo he aprendido que yo no doy a Dios para que me devuelva. Yo doy a Dios porque Él es el Señor de mi vida. Porque Él es el dueño de mi vida. ¿Usted está aquí? El reporte que me da el distrito, la iglesia, porque yo también ofrendo aquí a mi iglesia, hermano Mariano, que yo, gloria a Dios, lo reviso, lo leo. Santo es el Señor. Hago la pregunta al tesorero, pero yo no soy demandante, porque yo he aprendido que Él es el que pone y Él es el que quita. Él es el que da y Él es el que provee. Él es el que bendice y Él es el que me bendice también a mí. Amén. Sigamos, continuemos. No están enojados, ¿verdad? Ay, ya. Y si se enoja, enójese. Y coma arroz con lo que hay ahí arriba más tarde. Lo que tratan de agradar a los demás, tarde o temprano terminará sacrificando su integridad. ¿Usted está aquí? Si usted está tratando de agradarme a mí o agradar a la pastora o a los líderes, tarde o temprano su identidad será revelada. Bueno, Raymond, ¿sabe qué vino a hacer la pandemia? A demostrar la identidad de los cristianos. Eso hizo la pandemia. Reveló la verdadera identidad. Oye, el miedo, el temor, me voy a morir. Mano, si te mueres, gloria a Dios. Mano, si te tocó irte, gloria a Dios. Ay, pastor, es que el COVID me muere. Gloria a Dios, porque ya no estarás bregando aquí en la tierra, sino que estarás gozándote allá en la presencia de tu Señor. Entonces, el problema de este tiempo es que debemos recibir a los débiles, escuche bien, para ayudarlos con paciencia a madurar. ¿Usted está aquí? Yo le tengo paciencia a los nuevos. Y a los viejitos también les tengo paciencia. No viejitos de edad, viejitos en la fe. Les tengo paciencia. ¿Por qué? Porque he aprendido, hermano, ¿cuántos Dios no ha tenido paciencia con nosotros? ¿Cuántos en algún momento? No sé si usted, a mí me pasó hace muchos años. Señor, te voy a coger el diezmo, te presto. Y en fin de mes te pago. ¿Usted no lo ha hecho? Bueno, yo sí, yo soy humano, yo sí lo he hecho. Hace muchos años atrás yo lo hice. ¿Y saben qué me metí? En un liazo con Dios. Y esa fue la última vez que prendí Joana. Y dije, basta, hasta el día de hoy le presto a Dios. Porque lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. ¿Usted está aquí? Entonces, tenemos que aprender a tener paciencia con los que están débiles en la fe. Mira que está sola y dígale, yo voy a ser paciente contigo. ¿Qué dice el verso 2? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificar. ¿Qué debe de ser nuestra vida, hermano Wilfredo? Edificación para otros. Y voy a tomar tu ejemplo, hermano Wilfredo. Perdóname que tengo que decir esto, pero yo te honro y te bendigo, siervo amado. Miren, hermano, este siervo hizo algo el día viernes. ¿Ustedes se acuerdan que el domingo pasado un anciano aquí adelante aceptó a Cristo? Ese ancianito aceptó a Cristo, pero no tenía hogar. ¿Y usted sabe qué hizo? Wilfredo le vio. ¿Cuántos días le abriste, Wilfredo? Y más adelante te voy a hablar de eso, pero espérate. Y Wilfredo me estaba contando el viernes, nos estaba contando a los caballeros que llamó a una agencia social y esa agencia social lo tuvo por 3 días más. Pero ahora teníamos que, él le había puesto el Señor en el corazón de buscar un centro de rehabilitación. Y de repente una señora, la señora que lo contesta le dice, hay que sacarlo porque ya pasaron los 3 días free que tenía el hombre. Y el hermano Wilfredo dice que él oró por esa mujer y esa mujer llorando. Porque ese es el Espíritu Santo que tú y yo tenemos. No es tan solo para recibir milagros, hablar en lengua. No, no. El Espíritu Santo también es para accionar por otros, para otros y para beneficio de otros. ¿Y sabe qué hizo? Y con todo el respeto y te honro, hermano Wilfredo,
Porque comenzó a orar por esa sierva y esa sierva le dijo, mira, yo no sé qué ha pasado en esta oración, pero después le vamos a conseguir un lugar. ¿Y sabe ahora? Ese señor tiene un lugar. ¿Para cuántos meses, hermano Wilfredo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hermano, eso hace la iglesia empoderada de Cristo. Tú no necesitas un altar para estar viendo los milagros de Dios. Tú necesitas accionar en el poder del Espíritu Santo para poder mover cielo y tierra para el beneficio de otros. El problema es que nos hemos limitado en creer que el Espíritu Santo solo está aquí en el altar. Hermano, el Espíritu Santo está en tu casa. El Espíritu Santo está en tu habitación. El Espíritu Santo está en todo lugar donde tú vas. Debemos, los que tratan de agradar a los demás tarde o temprano terminan sacrificando su integridad. Gálatas capítulo 1, una de las cosas que dice, busco ahora el favor. Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos saben que el poder de Dios tiene más poder que el hombre? ¿Cuántos saben que donde nosotros somos débiles, Cristo se perfecciona en nuestra debilidad? Porque ese es el Dios al cual servimos nosotros. En vez de insistir, debemos de comenzar a orar más. Regresar a la verdad. De Romanos 14, 19, léalo conmigo. ¿Qué dice el texto en Romanos 14, 19? Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Dígale que está a su lado, dígale la paz. Y a la mutua edificación. ¿Qué dice? Mutua. Yo te edifico, tú me edificas. Joana, yo te edifico. ¿Estamos aquí? Esto es una mutua. Si usted entró a la iglesia y salió como entró, hay un problema. Pero si usted entró a la iglesia y recibió una mutua edificación, hay una bendición. Yo debo de ser edificado. Debo de tener cambio en mi mentalidad. Debo de cambiar mi forma de pensar. Romanos 15:3 dice el texto, porque ni aun Cristo se agradó de a sí mismo. Antes bien, como está Cristo, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre. ¿Sabe qué salmo está citando Jesús en ese texto? Perdón, el apóstol Pablo. Pablo está citando Salmo 69:9. Que es algo profético sobre la tierra. Aplica algo profético del Señor Jesús. Vuélvalo a leer conmigo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Quiénes somos llamados a glorificar? Todos los pueblos. En obediencia a su Padre y por amor a nosotros, Cristo decidió cargar sobre sí mismo toda la ira y todo el odio que la humanidad caída tenía sobre Dios. Hermano, el hombre estaba herido, el hombre estaba resentido, pero la muerte de Cristo es el ejemplo supremo que puso a un lado su bienestar, y nosotros no podemos limitar nuestra libertad por amor a los demás. Usted tiene que aprender a vivir en libertad. Esa libertad produce que usted ame a su hermano como usted mismo quiera amarse.
Una de las cosas impresionantes que nos recalca este texto, Él nos considera ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, llegando hasta la muerte de cruz. ¿Cuántos saben que Cristo fue hasta lo último por nosotros? El verso 4 retiene el flujo de su argumentación para hablar del papel de la Biblia en la vida del creyente. Y mira el que está a su lado y dígale, coma Biblia. Dígale, coma Biblia. Memoriza la Biblia. Estudia la palabra. Porque a través de la lectura diaria de la Biblia tú tienes consuelo y esperanza. ¿Usted está aquí? Nosotros tenemos consuelo y esperanza cuando leemos la palabra del Señor. Escúchame esto, si tú no lees la Biblia, no la memorizas, no vas a tener consuelo y esperanza. Y entonces cuando viene un momento de prueba, de aflicción, te vas a coger pena a ti mismo. Amén. Usted no ha escuchado a las personas que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan las cosas? Si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted se va a coger pena a usted mismo. La Biblia produce esperanza. Pablo en su carta a los Colosenses, Pablo da gracias al Señor por esta iglesia. Y da gracias al Señor por su fe. ¿Cuál es la cualidad que tenía la iglesia y los Colosenses? Fe, diga conmigo fe. Pero otra de las cualidades que tenía la iglesia de los Colosenses es el amor que tenía por los santos de esa iglesia. Mira el que está a su lado y dígale, tú eres un santo. Somos los santos de la fe. Amén. Somos los santos de la fe. Y usted debe de dar gracias por el santo de la fe que tiene al lado. No es un santo que le voy a rendir culto. Usted es santo porque ha sido salvo por el poder de Cristo Jesús. Y hemos sido santos en la fe. Hermano, somos santos en la fe. Y tenemos que gozarnos con los que pasan aflicciones y alegrarnos con los que pasan alegría. Tenemos que alegrarnos cuando nuestros hermanos tienen triunfo, pero también entristecernos cuando nuestros hermanos tienen tristeza o agonía. Pero debemos de sacar de todas estas situaciones valor para agradecer por la vida de nuestro hermano. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, que traspasa, más cortante que una espada de dos. Hermana Sonia, ¿qué es una espada? ¿Usted se ha cortado alguna vez? ¿Quién se ha cortado aquí alguna vez? Y le duele, pero también le arde, ¿verdad? Imagínese la palabra lo que hace, Kenneth. La palabra penetra y traspasa. ¿Que te va a doler? ¿Que te va a arder? ¿Que te va a incomodar? ¿Que no vas a poder dormir? Sí, pero vas a salir victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Si no nos fortalecemos en esperanza, nos vamos a extinguir. ¿Está aquí? Si no nos fortalecemos en esperanza, nos vamos a extinguir. Ese es el problema, que hemos dejado de fortalecernos en la esperanza. ¿Usted sabía que médicamente existe una enfermedad que se llama el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa? Eso es el SCIC. Y usted me dice, pastor, ¿qué trae eso a colación ahorita? Bueno, esa enfermedad es una enfermedad que le da a muchos niños, que son los denominados niños burbujas. Esos niños o esas personas no pueden salir a convivir con otra gente porque su sistema autoinmune está, ¿qué cosa? Lastimado. Y cualquier enfermedad, ¿qué pasa? Los daña, los lastima. Hay muchos cristianos con esa enfermedad. Y hablo espiritualmente.
Hay cristianos burbujas. Y es serio, hermano, esto. Porque hay cristianos que sufren de esta condición. No saludan al hermano porque no ven al hermano, no lo abrazan al hermano, no tienen una relación con el hermano. ¿Y sabe qué pasa? Que están sufriendo de este síndrome autoinmune. No, eso pasa aquí, hermano, eso no pasa en otras iglesias. No le digo que a su pastor lo quisieron casi tirar de la escalera abajo. Entonces, hermano, es tiempo de cambiar. Salga de esa burbuja donde la religiosidad lo ha entrado y aprenda a expresar las cualidades del amor de Cristo que Cristo le ha entregado a usted y a su familia. La verdadera unidad no se produce primariamente persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Jesús. Es el evangelio de Cristo y el carácter de Cristo que cuando nos vestimos de Jesús es que produce la unidad. Hay mucha gente que habla de unidad. Ay, yo soy unido en mi iglesia. En orden los niños, por favor. Como dicen, yo soy unido en mi iglesia. Es que comemos todos. Pero cuando se los pone a lavar las ollas después de la comida, ninguno aparece. Es que, pastor, yo soy unido en el Señor. Y a mí me encanta comer. Unidad no es comer. ¿Usted está aquí? Unidad no es estar arriba comiendo. Unidad es aprender a sacar adelante esta obra que no es del pastor, es del Señor. Entonces, cuando yo siento la unidad que tanto profeso hablar y que tanto profeso decir, yo le sirvo a Dios sin condición. Yo no necesito que el pastor me diga, hermano Danilo, anda a hacer esto. Danilo lo hace solo. Y eso le pasa a Danilo, que Danilo lo hace solo. Yo no necesito que me invite a comer, él me invita a comer solo. Por eso te honro, Danilo. ¿Usted está aquí? Entonces hay mucha gente que habla de unidad, que predica la unidad, pero no son un solo cuerpo de Cristo. La unidad no es de palabra, la unidad tiene que ver en el espíritu, en la acción y en la convivencia del evangelio de Jesucristo. Usted me dice que usted es unido a esta fe, salga a predicar a las calles, si tiene la oportunidad de hacerlo. Yo honro a las ancianas que me dicen, pastor, hermana Ramonita, que cada vez que la llamo pastor estoy orando por ustedes. No necesito decirle, hermana Ramonita, ora. Ya hay un grupo que está orando. Porque tú no necesitas decirle a alguien que ora, tú necesitas accionar. Pastor, es que yo oro 24/7, no lo digas, acciona. Pastor, es que yo leo la palabra, no lo digas, acciona. Vívela, produce cambio. Somos salvos por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando asimilamos esta doctrina, entendemos, hermanos, que los hermanos pueden tener defectos o que nuestros defectos y nuestras deficiencias tienen que ser aceptados por otros. Hermanos, todos tenemos defectos aquí. ¿Cuántos tienen defectos aquí? ¿O todos son querubines aquí? Usted tiene defectos. Yo tengo defectos. Pero ¿sabe qué me hace tener esa convivencia? Me hace tener la esperanza de que en algún día ese defecto Dios te lo va a quitar. Y así esa esperanza también la tienes tú, que algún día ese defecto el Espíritu Santo lo va a moldear. Eso hace el poder del Espíritu Santo.
Nosotros no cambiamos al hombre por nuestras palabras. Quien cambia es el Espíritu Santo. Mujer que está aquí, no vas a cambiar a tu marido con la forma de hablar o de expresarte. Es parte de, pero cambias a tu marido también con la intimidad que tengas con el Espíritu Santo. Hombre que estás aquí, quieres ver a tus hijos ser salvos. Cambia tu mentalidad y tu identidad y dile al Espíritu Santo que salga al encuentro de tu vida para tener revelación, porque la revelación produce paz. ¿Usted está aquí? Entonces, la manera de determinar que también entiendes el evangelio es ver cuando amas a las personas. ¿Sabes, Natalia, cuando tú me dices a mí que tú entiendes este evangelio? Cuando tú amas a las personas. Cuando tú sales a las calles a hablar de Cristo. Cuando vas en el trabajo predicas del Señor. Cuando inviertes en el evangelio. Cuando inviertes en que el evangelio corra al mundo entero. Ahí estás demostrando que entiendes este evangelio. Pero hay muchos que están sentados aquí, hermanos, que no entienden la verdadera palabra o significado de la unidad en el Señor. Y la unidad no tiene que ver de palabrería. La unidad tiene que ver el amarnos el uno al otro. El sentir lo que mi hermano siente. El apoyarlo cuando está pasando un momento difícil. El estar con él cuando está pasando un momento delicado, hermano. Yo he tenido en este tiempo de pastorado aquí gente que ha venido solo por los panes y los peces, pero algo que mi corazón se siente agradecido es: Padre, pude demostrar el amor de Cristo sobre ellos. Cuando tú entiendes la verdadera plenitud del evangelio, comienzas a amar a las personas a pesar de sus defectos. No amas a las personas si te caen bien o mal. Amas a las personas a pesar de los defectos que tengan. Por eso te comencé diciendo: somos hermanos de la misma sangre. Porque no importa cómo tú seas, yo te sigo amando. Esa es la manera de determinar. No es una regla infalible. Si una persona ha confiado en Cristo para ser perdonado y aceptado, y esta persona no niega ninguna de las doctrinas cardinales de nuestra fe. Número uno, cree que la inspiración de las Escrituras es infalible. ¿Cuántos creen que la inspiración de las Escrituras es infalible? No tiene errores. Cree, número dos, en la doctrina de la Trinidad. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cree en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Creemos que Jesús murió por nosotros, pero resucitó de entre los muertos también. Y creemos en la segunda venida de Cristo y lo que viene después, la tribulación, gran tribulación y la nueva Jerusalén. Por eso cuando la hermana Flor estaba cantando Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, yo no canto esa Jerusalén de ahora. Yo le estoy cantando que un día estaremos fuente de salvación, cantando en esa nueva Jerusalén, en esas calles de oro, en ese mar de cristal, en ese lugar donde no habrá tormento, donde no habrá circunstancias, sino que estaremos alabando, glorificando al Dios vivo. Si tu hermano cree en eso, es tu hermano de sangre. Si tú crees en que la inspiración es de que las Escrituras son infalibles, crees en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, crees en el sacrificio de Jesús en la cruz, crees que Él vendrá por segunda vez por su iglesia, tú eres mi hermano de fe. Yo voy a llorar contigo, yo voy a saltar contigo, yo voy a bailar contigo, yo voy a cantar contigo, porque eres mi hermano de fe. Eres mi hermano de fe. Eres mi hermano de fe. Y su vida refleja el cambio que debe de producir el evangelio. Entonces debes de verlo como un hermano en la fe. Debes de amarlo. Puede ser que en cosas no esenciales no estén de acuerdo. Yo puedo estar no de acuerdo contigo, Ezequiel, de cosas que el pastor quizás haga, yo mismo.
Pero esos son mínimos desacuerdos. Tú sigues siendo mi hermano en la fe. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Todos tenemos. Yo no tengo hermanos, soy hijo único ahora ya. Pero ustedes son mis hermanos. Cuando yo te amo como un hermano de la fe, yo cojo el teléfono y te llamo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Cuando yo te veo como un hermano de la fe, no te abrazo con un abrazo fingido, te abrazo con un abrazo de hermano, de alguien que te ama, de alguien que quiere verte crecer, de alguien que quiere verte luchar y llegar a esa nueva Jerusalén. Cuando cuando la Biblia nos habla de que debemos de amar a nuestro hermano, no nos convertimos en Caínes que cogen un teléfono para desprestigiar al hermano. Y eso sí se lo digo a todos. A mí no me coge un teléfono para desprestigiar a un hermano, porque ese momento yo se lo cuelgo. ¿Usted está bien? ¿Está claro aquí? Coja el teléfono para orar, pero no coja el teléfono para llamar y decir: es que la hermana Alicia hizo esto. No hiciste nada, sierva. Hermanos, debemos de amar a nuestro hermano tal cual es. Hermano, el Espíritu Santo me ha estado hablando de este mensaje, porque muchas veces, Suseli sube al piano, muchas veces tenemos esa falta de identidad, esa falta de amor hacia nuestro hermano. Y si tú no has aprendido, cuando Jesús, ven acá, Claudio, y ven acá ese que corre, dice que acuéstate en el altar, rápido, rápido, rápido. No, tú no. Dice que Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días llevaba muerto Lázaro? Y dice que Jesús llegó. Este es Jesús. Él era Dios, Manatrini. Él podía decirle: levántate y sal. Pero la Biblia no registra eso. Jesús, María Romero, y la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Y dice que después de haberle llorado a su amigo, habló con sus hermanas. Y después de haber hablado con su hermano, ya ese cuerpo debe de haber estado pudriéndose, descomponiéndose, oliendo mal. Entonces, cuando Jesús viene, sube de repente, porque eso hace un hermano. Dice que Jesús amaba a Lázaro. Amaba a Lázaro. Y de repente Jesús sale al encuentro, lloró amargamente y le dice: Lázaro, Lázaro, levántate y sal de esa tumba. Y de repente Lázaro se levantó y salió de esa tumba saltando, brincando, cantando. No, mi amado hermano, yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo, pero es que no basta tan solo de hablar de unidad. Necesitamos sentir lo que nuestro hermano siente. Necesitamos hablar. Gracias, Lázaro y Jesús. El Espíritu Santo me ha estado hablando acerca de esto. Ponte sobre tus pies. No eres llamado a condenar a nadie.
No eres llamado a señalar a nadie. Levanta tus manos al cielo. 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 Perseveremos en la unidad. Si tú crees en lo que hemos creído, tu vida refleja un cambio que produce solo el Evangelio, entonces debes de verlo a tu hermano como un hermano en Cristo y amarlo. Puede ser que no tengas acuerdos en muchas cosas, pero hermano, iremos al mismo cielo. Jesús es la mejor evidencia. Los gentiles y judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname. Porque muchas veces he sido piedra de tropiezo para otros. Porque muchas veces no he amado a mis hermanos como debe de ser. Porque muchas veces he lastimado a mis hermanos en la fe. Porque hay momentos en la vida que se vuelven tan difíciles. Y quizás entro a la iglesia como que no tengo un hermano en la fe. Vamos, díselo a Dios. Habla con el Señor ahora. Hermano, el Mesías viene. Hay gente que ha sido traicionada por un hermano en la fe, o traicionado por un hermano en la fe. Quizás esperaste tanto de alguien y ese alguien te lastimó. Quizás esperaste tanto de alguien y ese alguien te dañó. Quizás esperaste tanto de alguien y ese alguien produjo algo en tu corazón que no fue bueno. Pero este es el momento que levantes tus manos y le digas al Espíritu Santo: Padre, yo quiero amar, yo quiero perdonar al que me hizo daño, al que me lastimó. Oh, levanta tus manos hoy al cielo y adórale. Mesías, y adórale al Señor.